Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de qué hora estén viendo la clase. El día de hoy ya estamos por cerrar este segundo módulo de introducción a la epistemología y el tema que nos compete ahora es un tema sumamente importante, igual que todos los que hemos visto, pero este va a ser un poco más extenso, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la cuestión de la realidad. Ya veíamos en anteriores temas, clases, cómo concebimos la realidad, cómo la entendemos, cómo podemos interactuar con ella. Pero este cierre del módulo nos vamos a centrar en eso específicamente, en lo que es la realidad. Por lo tanto, este último tema vamos a ver tres puntos distintos. Primero, ¿qué es la realidad? Entenderla, comprenderla y ver otras dos posturas, lo que es el realismo y lo que es el idealismo. Vamos a entender qué son, cómo se utilizan y cuáles son los pensamientos de esto. Un poco eh, parecido a lo que hemos venido haciendo. Y vamos a cerrar con lo que es la importancia de la dialéctica. ¿Okay? Y aquí vamos a, después del tema, se van a encontrar con una lectura que hable acerca de estos puntos para que, y un pequeño cuestionario para que ustedes puedan profundizar y que puedan retroalimentar y que puedan eh, adquirir un poco más de conocimientos. Me presento de nueva cuenta, soy el maestro Federico Hansa-Gelsiev, de acá desde México, de la Universidad de Sonora, y mi compañero, el doctor Luis Alonso Gelsiev Dórame, también de la Universidad de Sonora, pero el campus Nogales, yo campus Caborca. Estamos en ciudades diferentes, pero ambos nos hemos encargado de la elaboración de estos temas. Ok, vamos a iniciar. Primero, ¿qué es la realidad? Y aquí entramos en una gran pregunta de muchos siglos, de muchos años, porque la realidad en sí misma se puede llegar a definir o solamente es una construcción social. La realidad es o nosotros creamos a la realidad. La realidad existe por sí misma o depende del hombre para que esa realidad tenga un significado y pueda llegar a existir. Son grandes preguntas que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, han venido cuestionando a grandes hombres y a grandes científicos acerca de qué es la realidad o qué es la realidad que conocemos. Porque no podemos cerrarnos a que existen otras realidades en las cuales no tenemos acceso y no conocemos tal cual. Por ejemplo, vamos a ver en esta clase qué es la realidad, cuál es la percepción de la realidad, qué diferencia hay entre la realidad y la fantasía, la construcción social de la realidad y por último, pues, terminamos con esto, lo que es la realidad y la subjetividad. Podemos, muchas veces caemos en el error de pensar de que todo lo que nosotros decimos es cierto porque nos apegamos a la realidad. Pues sí, pero tienes que tener que tienes una condición eh, limitada de poder ver o poder entender esta realidad porque eres persona, que ahí se tiende a caer en un subjetivismo. ¿Por qué? Porque tú dices lo que tú piensas y lo que tú crees y muchas veces no está 100% pegado en la realidad. Pero bueno, eso lo vemos al final. Lo importante ahorita es enterar a qué es la realidad tal cual. La realidad es un concepto complejo. Eso no hay duda, no cabe la menor duda, ¿ok? Este ha sido debate a lo largo de la historia. Eso significa que no se han llegado a poner de acuerdo qué es la realidad, ¿ok? Vamos a referirnos en términos muy generales, que es todo aquello que existe objetivamente, independientemente de nuestra percepción o interpretación de ella. Sin embargo, ¿cómo podemos estar seguros de que lo percibimos es como realmente es? O de cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos como es realmente es así.
Esta pregunta nos lleva a explorar las diferentes teorías sobre la naturaleza de la realidad. Sí, porque como veíamos en el módulo pasado, en el tema pasado, si tenemos lentes, si tenemos miopía, si tenemos astigmatismo, si tenemos dislexia, si tenemos discalculia, si tenemos, no sé, daltonia, si tenemos cualquier enfermedad que nos imposibilite ver la realidad como es, ¿cómo vamos a poder confiar en nuestros sentidos? Igual ustedes pueden, un simple ejemplo que pueden hacer, hay clases que se les hacen más cortitas que otras, hay clases que se les van muy rápido y hay clases que se les hacen eternas y se les hacen muy lentas. ¿Por qué? Porque es la percepción que ustedes tienen. Simple y sencillamente eso no quita que el tiempo vaya más rápido o vaya más despacio. ¿Okay? Ustedes lo perciben porque están haciendo una actividad o algo que les agrada, algo que les gusta. ¿Okay? Pero eso no significa que el planeta Tierra giró más rápido porque tú estabas emocionado. Lo siento, no es el caso. El tiempo es, la realidad es, independientemente de uno. Y aquí vamos a entrar algo muy importante que ahorita en la actualidad es de lo más importante que yo considero que las personas conozcan, ¿okay? La percepción de la realidad. La percepción está ligada a nuestros sentidos, correcto. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual nos relacionamos y nos comunicamos con el mundo exterior. A través de nuestros sentidos recibimos la información del mundo, ¿okay? Y construimos nuestra propia versión de la realidad. Sin embargo, es importante recordar que nuestros sentidos no son fiables y pueden ser engañados. Por ejemplo, ilusiones ópticas nos muestra cómo nuestro cerebro puede interpretar erróneamente información que recibe nuestros ojos. ¿Okay? Nuestra percepción es una realidad, es una construcción subjetiva que puede variar de persona a persona. Yo les puedo decir, ya no con creencias. Por ejemplo, si yo voy en un carro y el velocímetro me marca que voy a 120 kilómetros por hora. Aquí hay de dos. O confiar en que vamos a esa velocidad, porque no hay otra manera de saberlo. O buscar otro que vaya a 120 y hacer una comparativa. Pero aquí el punto es, podemos confiarnos de ese tablero. Estamos viendo que dice que vamos a 120. A lo mejor el tablero alguien lo movió, a lo mejor alguien lo alteró para que marcara una velocidad que no es. No podemos saberlo. No podemos estar confiados de que alguien haga o no haga las cosas. Igual con nuestros sentidos, con la realidad. No podemos confiarnos ciegamente en nuestros sentidos, porque como ya lo vimos, nuestros sentidos engañan. No siempre podemos ver lo que es. Para eso, esta percepción, vamos a entrar en este punto de lo que es la realidad y la fantasía. Aquí vamos a ver que estos son dos conceptos que se utilizan indistintamente, ¿no? Sin embargo, hay que entender que la realidad se refiere a lo que es verdadero y lo que existe objetivamente, mientras que la fantasía se refiere a algo que no es real y que no existe en el mundo físico. En el mundo imaginario puede existir lo que ustedes quieran. Tienen la capacidad de pensar en unicornios, tienen la capacidad de pensar en lo que ustedes gusten de ser animal. Pero eso no implica que tenga una existencia real, objetiva. ¿Okay?
Aunque la fantasía puede ser divertida, incluso útil para estimular nuestra imaginación, es importante reconocer que no tiene una base objetiva en la realidad. Es importante reconocer en sus escritos, muchachos, en sus textos, en la creación de artículos que ustedes van a hacer, qué es fantasía y qué es realidad. Ustedes dicen, es que yo quiero que pase así, pues sí, pero eso no es lo que pasó. ¿Entienden? Es que a mí me gustaría que hubiera salido. Ya no sirvió. Ese estudio ya no tiene confiabilidad. ¿Por qué? Porque ya se va de los parámetros de lo real. O sea, ya empiezan a mezclar esta realidad con la fantasía que no tiene un sentido en sí mismo. Por eso en niños está perfecto. Que jueguen, que disfruten, que se imaginen, que tengan amigos imaginarios, que hablen entre ellos. Perfecto. Son niños. Están creciendo, están disfrutando y están viendo la manera de cómo hacer las cosas. Pero los adultos ya no. Ya. Ustedes son seres pensantes. Yo quiero creer que todos están tomando este diplomado porque les interesa la publicación de artículos y tienen que considerar que lo que están escribiendo es real y que es fantasía. Muchas veces, erróneamente o éticamente incorrecto, es modificar los datos de los artículos. Por ejemplo, que en un artículo participe una persona, pero se la topó su amiga y ¿sabes qué? Vamos a participar cuatro. Me pones a mí como coautora, me pones a los demás como autores y luego te devuelvo el favor. ¿Ok? Y aquí viene, bueno, realmente esos cuatro escribieron el artículo, realmente esos cuatro dieron la ponencia, realmente esos cuatro saben de qué se está tratando y saben de qué se está hablando. Vamos a hablar que la realidad eh, no es simplemente algo que existe. Es algo que está construido socialmente hasta cierto punto. Nuestra percepción del mundo está influenciada por las normas y valores de nuestra sociedad, lo que puede llevar a una visión limitada y sesgada de la realidad. Por ejemplo, en que se representa a ciertos grupos en medios de comunicación puede influir en cómo vemos la vida real. Construcción social de que la realidad también puede afectar a la forma de que entendemos conceptos como el género, la raza, la sexualidad, etcétera. Si yo les pregunto a aquellas personas que no son de acá de México, ¿ok? ¿Cómo tienen la concepción del mexicano? Tristemente el cine gringo nos ha hecho ver acostados bajo un árbol, borrachos, con un sombrero de paja en la cabeza. Que es la forma tradicional de interpretar al mexicano. Sin embargo, no es así. Que la realidad no es tal cual se la presentan los medios, no es tal cual se la presenta la forma en la cual ustedes pueden llegar a conocer desde sus lugares. Que la realidad va a ser distinta, la realidad va a ser objetiva, la percepción que vamos a tener de esta va a ser distinta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta nuestra posición, nuestro lugar de origen, nuestra sociedad. No va a ser lo mismo que yo hable de un fenómeno europeo, que un europeo hable de ese mismo fenómeno. No es lo mismo que yo como mexicano hable del gobierno de México a que alguien de Brasil hable del gobierno de México. ¿Me explico? Desde donde estemos posicionados, desde el cual sea nuestro paradigma, va a irse viendo o se va a ir relacionando en cómo vamos a interpretar el mundo que nos rodea. Por eso entra lo que es la realidad y la subjetividad, que la realidad es un concepto que varía según la perspectiva de quien se mire. Nuestra subjetividad influye en el cómo percibimos el mundo que nos rodea, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones de la realidad. Por ejemplo, dos personas pueden presenciar el mismo evento, tener percepciones completamente diferentes sobre lo que ocurrió debido a sus
experiencias previas, valores y creencias personales. Que yo creo que con esto queda más claro por qué es diferente lo que es la realidad de la subjetividad. Hay que entender que somos un sujeto sumamente complicado. No es sencillo hablar o tratar con el hombre porque es una concepción que tiene experiencias, que tiene vida, que tiene procesos mentales complejos. Hasta aquí ese pequeño tema de lo que es la realidad. Vamos a seguir con el tema 9. Y aquí vamos a hacer una pequeña discusión entre lo que es realismo y lo que es idealismo, que ya veníamos viendo esta cuestión del realismo, ¿no? Aquí vamos a centrarnos en 3 puntos principales. Es el realismo, que es el idealismo, y una pequeña confrontación entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están escribiendo su tesis, bueno, no su tesis, perdón, cuando ustedes están escribiendo el artículo, van a darse cuenta de esta realidad, que es real, que son ideas, cómo poderlas juntar, cómo poderlas mezclar, qué está bien, qué está mal. No se preocupen, lo vamos a ir viendo. En un primer momento vemos el realismo surge en la mitad del siglo XIX. ¿Okay? Se caracteriza por mostrar la realidad tal como es, sin idealizarla ni embellecerla. El realismo busca reflejar la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes, así como los problemas sociales y políticos de la época. En la literatura, el realismo se manifestó a través de obras que retrataban la vida de la clase media y baja, con personas que tenían defectos y virtudes humanas. Los autores realistas buscaban representar realidad de manera objetiva, sin juzgarla ni moralizarla. Algunos de los principales exponentes del realismo literario son Flaubert, Dostoevsky, Alas, entre otros. Y aquí pongo ejemplos de la literatura porque ven cómo quieren enseñar la realidad cruda. La realidad sin un proceso de racionamiento. La realidad de una manera tan objetiva que con esa misma objetividad puede llegar a tergiversarse. Porque estamos tratando con un fenómeno tan complejo. No es algo sencillo, no es 2 más 2 es 4. Okay, todo lo que conlleva la realidad va a ser un acúmulo de situaciones y de escenarios que lo van a hacer permisible. Okay. La realidad no es un hecho aislado y no es un hecho físico que tenga sus límites definidos. Okay. Siempre se va a poder alargar, siempre se va a poder modificar, siempre se va a poder entender la realidad desde diferentes puntos o desde diferentes perspectivas. El idealismo. ¿Qué vamos a entender por idealismo? Esta es una corriente filosófica que sostiene que la realidad no es algo objetivo y externo, sino que depende de la mente humana. Es decir, todo lo que percibimos como real está influenciado por nuestras ideas, pensamientos y percepciones. Esa corriente surge en oposición al realismo, que defiende la realidad existe de manera independiente de nuestra percepción. Los idealistas creen que la realidad es una construcción subjetiva de la mente. A ver, el racionalista nos decía, el realista nos decía que la realidad es completamente objetiva de nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente no la podemos cambiar de manera sustancial inmediata. Podemos cambiarla, claro, si golpeamos algo, si movemos algo, pero en sí no podemos cambiar la realidad per se. Por ejemplo, ahorita está una cámara frente de mí, está un monitor, está eso, y si yo no interactúo con ellos de todas maneras van a estar ahí. ¿Me explico? O sea, mi presencia
o mi capacidad de interacción no va a afectar con la existencia de los objetos. Hay una pequeña paradoja, por así decirlo, que dice, si un árbol en medio del bosque, un árbol grande en medio del bosque, se cayó y no hubo nadie para escuchar que se cayera, de igual manera hizo ruido. Y aquí entra una situación entre si es ruido, si es sonido, que emitió ondas sonoras, claro que emitió ondas sonoras, pero si no hubo nadie capaz de oírlo, ¿a dónde llegaron esas ondas sonoras? Entonces pueden considerarse como reales, o solamente fue una construcción, o solamente fue algo que si yo no lo veo, no existe. ¿Okay? Los idealistas van a decir que la realidad está influenciada por nuestras ideas. Pocas palabras, que lo ideal o el mundo de las ideas es lo que va a sobrepasar o a sobreponerse contra lo que es la realidad en sí. Y aquí vamos a ver que existen una serie de diferencias entre el realismo y lo que es el idealismo. Mientras que el realismo se enfoca en una realidad tal cual es, el idealismo se enfoca en la percepción subjetiva de la realidad. En otras palabras, el realismo considera que la verdad existe independientemente de nuestra percepción, mientras que el idealismo sostiene que la verdad es creada por nuestra percepción. Y aquí entramos en un tema de la objetividad, de los valores, por ejemplo. La honestidad. Ustedes me pueden decir, es que la honestidad es algo de cada quien. Y yo, sí, totalmente de acuerdo. Es algo que lo practican cada quien y no vamos a ver a la honestidad caminando por la calle. ¿Estamos de acuerdo? A menos que haya una botarga que se llame honestidad, pero no es el caso. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la honestidad, la verdad, la ética, existen dentro de la persona, sí, pero son objetivas. ¿Por qué? Porque así como yo la puedo interpretar, los demás la pueden interpretar. Un mismo hecho se puede interpretar desde diferentes personas, llegando a una misma conclusión. Por ejemplo, matar está mal. Si nos vamos a un ejemplo de ideal, de realismo e idealismo, matar va a estar mal en esencia siempre. En situaciones va a depender de cuál es la situación. Ojo, y aquí hay que aclarar que es diferente entre lo correcto y lo bueno. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque podemos entender que existe una objetividad de los valores. Lo que es bueno va a ser bueno para ti, para mí, para todos. El punto es que se perciba y que se estudie y que se analice como tal. Aunque la bondad no tenga unas características físicas, como lo es un árbol, una mesa, una planta, tiene características objetivas, porque todos podemos pensar, todos podemos observar y todos podemos ver la realidad. La bondad, perdón. Otra diferencia importante es que el realismo defiende que el conocimiento se adquiere a través de la observación empírica, ya lo hemos visto, y la experiencia, mientras que el idealismo sostiene que el conocimiento es creado por la mente humana. En este sentido podemos decir que el realismo es más científico empírico, mientras que el idealismo es más abstracto y teórico exacto. Sin embargo, no podemos dejar de fuera unas por otras. La niña tiene que estar, o la línea es muy delgada entre ver el realismo y ver el idealismo de manera separada, sino que son simplemente concepciones de una misma interpretación de la realidad.
Esta segunda participación de este segundo módulo y del tema número 4, vamos a aclarar y vamos a cerrar con esta aclaración. Lo real existe. El hombre es capaz de interpretarlo. Que el hombre no sea capaz de interpretar algo que existe no implica que no exista. Pueden existir muchas cosas que están ajenas al hombre. Pueden existir infinidad de cosas que están por fuera de captar o por fuera de la posibilidad de que sean captadas por el hombre. Por ejemplo, eh, por ejemplo, el cómo nosotros vayamos a analizar un hecho real va a implicar nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestros sentidos y toda nuestra persona. Para finalizar este último apartado o este último módulo, vamos a cerrar con lo que es la importancia de la dialéctica. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya hemos venido viendo a lo largo de las clases, a lo largo de las sesiones, la gran importancia que es pensar para poder escribir. Si no piensas antes de escribir, vas a escribir puro cochinero, que al final de cuentas puede terminar desaprovechándose. Y aquí vamos a ver qué es la dialéctica. La dialéctica es una herramienta que se utiliza para examinar y analizar diferentes puntos de vista sobre un tema. Y se basa en la idea de que todo está en constante cambio y evolución y que las contradicciones inherentes a cualquier proceso, es decir, que los opuestos no son excluyentes, sino complementarios. De aquí viene la dialéctica socrática. Y aquí nos empezamos a ver que esta dialéctica va a ser una complementación de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Vamos a ver que estos diferentes puntos, más que coartar el conocimiento acerca de la realidad, nos va a acercar a lo que es lo real de manera uniforme, de manera total. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo el fenómeno desde un lado y otra persona lo está viendo desde el lado contrario, vamos a ver diferentes cosas. Pero al momento de sentarnos, dialogar y de usar esta dialéctica, vamos a entender que tenemos los mismos gustos, que podemos ser amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? La resolución de conflictos y la dialéctica. La dialéctica es una herramienta útil para resolver conflictos y mejorar las relaciones interpersonales. Esta técnica se basa en el diálogo, en el intercambio de ideas, permitiendo que ambas partes puedan explorar sus puntos de vista y llegar a un rendimiento común. Por eso yo les decía, jóvenes y no tan jóvenes, por eso es importante que ustedes al momento de estar escribiendo un artículo, de ustedes estar redactando, ese mismo artículo se lo revisen. ¿Quién? A lo mejor un doctor que le tenga confianza, a lo mejor una persona que esté experta en el tema, a lo mejor una persona que le interese leer, que le interese lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque vas a ver que el diálogo o ese intercambio de ideas va a mejorar o a enriquecer tu trabajo tal cual. ¿Ok? Y esto es con cualquier situación, ¿eh? Siempre va a ser mejor hablar, siempre va a ser mejor buscarlo, dialogarlo, para que todo se complemente. El querer decir que uno solo tiene la razón y uno solo tiene todo el conocimiento es decir mentiras. Pues.
¿Por qué va a ser importante en la toma de decisiones la dialéctica? Bueno, primero porque nos ayuda a reflexionar. Analiza los argumentos y contraargumentos de cada opinión. Se pueden identificar las posibles falacias o mentiras o debilidades en los argumentos. Asimismo, la dialéctica puede ayudar a evitar la polarización y el dogmatismo, ya que promueve una apertura de las ideas y la disposición de cambiar de opinión si se presentan nuevos. Aquí la dialéctica nos va a ayudar con el diálogo o con la interacción de las demás personas, poder decidir qué es lo mejor. ¿Por qué? Porque se basa en la experiencia, porque se basa en qué es lo que los otros han hecho ya o qué es lo que se ha buscado, qué es lo que se ha realizado. En nuestros tiempos es sumamente importante lo que es el marco teórico. Entendemos que el pensamiento crítico o la dialéctica nos va a ayudar a través del diálogo, a través de la discusión, a través del debate. Esto para analizar diferentes puntos de vista y llegar a conclusiones más informadas y precisas. Siempre hablar el punto con los demás te va a ayudar a mejorar el trabajo. Si muchas veces cuando ustedes están escribiendo sus artículos científicos se van a dar cuenta de que a lo mejor para ustedes lo leen y dicen, es que ya está bien escrito, y se lo dan a un tercero para que lo lea y dice, a la torre esto no se entiende, y tú sí lo entiendes, pero las demás personas no. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como expertos en el tema podemos hablar de una manera que no sea entendible para los demás, o podemos ver la forma en la cual las personas van a enriquecer con la conversación nuestros trabajos. Siempre el tener un punto de vista, tanto negativo como positivo, va a ayudar a favorecer esto. Y con esto, jóvenes, muchachos, alumnos, se ha por terminado este segundo módulo de lo que es la introducción a la epistemología. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido interesante y sobre todo espero que sea de ayuda para la elaboración y publicación de artículos científicos, ya que el hecho de pensar, el hecho de buscar y el hecho de escribir no es tarea sencilla. No es fácil y ustedes están en una situación muy privilegiada de poderlo hacer. Agradezco de nueva cuenta a la revista Crítica Conciencia y a la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tur por darnos esta oportunidad de estar participando con ustedes. Que tengan un excelente, no sé, semana, tarde, mes y que disfruten realizando las lecturas que les voy a poner en plataforma para complementación de los temas y así como los cuestionarios. Que tengan un excelente día.